Estamos de vuelta, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Cassinelli, asambleísta, presidente de la Comisión Económico y Tributario. Doctor Cassinelli, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Solo una aclaración, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Microempresa y Productividad. Existe la Económico Tributario, que es la que preside el asambleísta Larriva. Gracias por la aclaración. Vamos a lo siguiente, doctor Cassinelli. Doctor Cassinelli, la verdad que iba a preguntar otras cosas, pero dado el bombardeo que he tenido de algunos mensajes en Twitter que le haga llegar estas inquietudes, voy a tener que hacerle llegar porque aquí la audiencia es la que manda, realmente. A ver, Roxana Correa, estimado ingeniero, por favor pregunte al doctor Cassinelli sobre los deudores de buena fe de la banca cerrada que llevamos 14 años esperando justicia. Ella mismo dice: nuestros juicios son ilegítimos, pagos desaparecieron, intereses usureros, pregunte por qué no se contempla condonación de intereses. Ya pagamos intereses altísimos, pedimos ley. Roberto Parra, pregúntele al ingeniero, al doctor Cassinelli sobre deudores de buena fe que está impulsando en la Asamblea Nacional. Jacqueline Chacón, los deudores de buena fe merecen ser atendidos por la Asamblea con una ley que ayude a los más de 10.000 que estamos en crisis. Ya Jacqueline Chacón, el presidente nos atendió, pero también esperamos que la Asamblea se pronuncie con una ley que también nos respalde a todos los deudores de buena fe. Traslado todas esas inquietudes, doctor Cassinelli. Sí, muchas gracias, Carlos. Y también decirle a todas esas personas que escriben a través de las redes que recibo también los comentarios en el Twitter. Tal vez no los contesto todos, pero permanentemente estoy atento a todo tipo de comentarios en las redes sociales, y este en particular, que tiene relación con los llamados deudores de buena fe, obviamente ocupa un particular interés. La Comisión de Desarrollo Económico no se ha descuidado ni un momento de este tema. Luego de la comparecencia, de las reuniones que tuvimos en Guayaquil, de la reunión que tuvimos a través de la Comisión en la Asamblea Nacional, con participación directa de casas legislativas, y de lo que se motivó la iniciativa del presidente de la República, además de recibir una comisión interinstitucional para tratar el tema, hemos mantenido contacto todos los días hasta ayer con las distintas autoridades de los sectores económicos que están involucradas en preparar la solución técnica, jurídica, administrativa que se tiene que dar a este asunto en el entorno que le dieron en la reunión interinstitucional, insisto, que se dio en la Presidencia de la República. El día de hoy vamos a conversar en una reunión reservada con el presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, precisamente sobre esto. Sé que ya la propuesta está bastante avanzada, nos las van a hacer conocer para entender el ámbito, porque en este asunto hay que tener en claro, como se los dije a los señores deudores de buena fe, que la individualización de los problemas no es la mejor solución. Permite detectar el ámbito del problema, pero cuando empezamos a individualizar uno de 7.000, 10.000, 13.000, 20.000 casos, que muchas veces no son iguales, pero son similares, lo importante es en la similitud buscarle una solución. Eso va avanzando, hemos conversado también con el superintendente de bancos, vamos a conversar con el ministro coordinador de la economía, con Patricio Rivera. Estamos involucrados en el tema y en los próximos días tendremos una noticia sobre cuál es el esquema de solución. Si es vía legal, nosotros mismos impulsaremos la reforma legal. Es decir, buscaremos el mecanismo de solución si es vía legal. Es decir, si es vía legal significa una condición. Es decir, podría existir la solución por la vía legal o por la vía administrativa. ¿Eso es lo que usted plantea? Claro, porque tenemos el caso de resoluciones de junta bancaria que en un momento dado permitieron darle cobertura a algún sector de deudores que también se encontraban en situaciones de problema. Lastimosamente esas soluciones no fueron lo efectivas que debieron ser por la forma en que se planteó, pero no descartamos también que dentro de las soluciones propuestas pudiera darse algún tema mucho más inmediato. Pero insisto, si lo que se requiere es una reforma legal, si de las conversaciones con las autoridades lo que se requiere es una reforma legal, seremos los primeros en plantear la reforma luego de la conversación que tengamos, impulsarla dentro de la Asamblea Nacional.
Ahora, ¿qué tipo, mientras se da todo esto, hay alguna instrucción para que los juicios coactivos estén paralizados? Porque el problema es, de estas cosas aquí se han cometido muchas injusticias. Yo he tenido la oportunidad de revisar algunos documentos de algunos deudores de buena fe y he visto pues el anatocismo que ha existido en términos de capitalizar intereses y estos han seguido generando más intereses y la verdad que los juicios coactivos han sido una barbaridad. En ese sentido, ¿hay alguna instrucción de parte de las autoridades competentes de suspender estos juicios hasta que se resuelva estos temas? No existe procesalmente, Carlos, una instancia donde se pueda, vía una instrucción, suspender el tratamiento de los juicios coactivos. Por lo tanto, yo dudo mucho que haya una instrucción en particular y peor escrita. Pero obviamente hay una conciencia dentro de las autoridades que están en estos juicios ejecutivos del Banco Central del Ecuador que existe un problema. Que existe un problema de muchos rostros, y no muchos rostros solamente por las personas, sino porque cada tema es un problema independiente. Cuando usted habla, por ejemplo, de anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses, lo cual es un delito, es un delito. Es un tema de acción pública, de acción privada, es un tema que se tiene que seguir inmediatamente por parte de quienes se sientan perjudicados. Hay cosas también, no quiero decir peores, pero igual de graves, como el hecho, por ejemplo, de seguirle un juicio coactivo a alguien con una liquidación, sin que exista un asiento contable, sin que exista un pagaré. Y el hecho grave, el que más se ha detectado, donde una persona lleva pagados 3 y 4 veces el capital que prestó, sigue debiendo y encima los tienen embargados. Es decir, se han dado unas distorsiones tremendas por tasa de interés, por medidas de ejecución y coincidimos plenamente. Aquí ha existido un atropello. En el año 98 y en adelante, muchos nos fijamos en la crisis que se generaba en torno a los acreedores de la banca, es decir, los que tenían los certificados, se buscó la reprogramación, etcétera. Pero muy pocos nos fijamos, y también he trabajado inmerso en eso, muy pocos nos fijamos en el hecho de qué sucedía con los deudores que querían pagar, que se habían pulverizado sus ingresos por distintas circunstancias, los camaroneros, por ejemplo, con el tema de la mancha blanca, pero en general mucha gente tuvo problemas de distorsión de su sueldo cuando vino la dolarización, etcétera. Son temas que hoy se deben retomar urgentemente. Es que el problema es que todos quedamos debiendo. ¿A qué me refiero en cuanto a todos quedamos debiendo? Como bien dice usted, o sea, se fijó o se concentró la atención en los acreedores o en los deudores vinculados, pero no en los deudores individuales que sí tenían operaciones de créditos, ya sea por temas familiares, temas personales o temas de sus empresas, que quedaron tremendamente abandonados. Pero ahora, usted menciona estos casos graves, Juan Carlos Cassinelli, señor asambleísta, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y más cosas, ya lo dije bien, pero ¿dónde está el debido proceso? Porque estos jueces de coactiva detectan pues el anatocismo y sin embargo no respetan un debido proceso y se hacen de la vista gorda y miran para adelante y con el afán de ganar simplemente un honorario siguen con los juicios. Y por otro lado, sin perjuicio que no hay un asiento contable, sin perjuicio de que no hay un título ejecutivo, sin perjuicio de que no lo pueden demostrar, siguen con esos juicios y siguen con los embargos. Entonces aquí estamos frente a un poder de abuso de una ley que permite una coactiva. Entonces, ¿dónde está el debido proceso y quién controla a estos jueces? Sí, cuidado, Carlos, caemos en un error de presentación del problema. La individualización. Ese caso que usted señala seguramente será un caso de un porcentaje de personas. Pero cuando vamos a esos casos, obviamente nos vamos a la necesidad de revisar caso por caso de miles de casos. Y en esa forma de hacer las cosas nunca vamos a llegar a establecer por lo menos un gran parámetro de solución global. Entonces, esos temas en particular, considero yo, insisto, todo esto está en conversación, que tiene que establecerse una comisión para revisar expresamente esos casos denunciados. Pero volvamos a los deudores de buena fe. Los deudores de buena fe son gente que han intentado pagar, que han pagado, y que no pueden completar su pago porque los intereses han sido totalmente fuera de contexto. En esa parte, por ejemplo, sin hablar de simplemente el anatocismo, en esa parte, cuando han pagado ya el capital varias veces y no terminan de satisfacer su deuda, encima han sido embargados, si logramos una medida, por ejemplo, como la que se plantea inicialmente, como una propuesta que todavía no ha sido bajada a un proyecto, pero se plantea inicialmente, si logramos una propuesta de reliquidar lo que fueron los intereses a una tasa
obviamente determinada, y además identificar los que realmente tuvieron intención de pago. Cuidado, aquí se pueden mezclar los vivarachos que cogen y dicen siempre esos temas no nos cobran nunca, vamos a esperar, y han esperado años, y hoy ven como que va a haber una tabla de salvación para aquellos que teniendo que pagar jamás se presentaron a pagar. Eso no tuvieron buena fe, seguramente, sino que tuvieron un comportamiento doloso. Y eso no pasa por el monto, no pasa por el monto, eso pasa por la intencionalidad. Entonces, es un trabajo, y por eso decía al comienzo Carlos, técnico, jurídico, administrativo, de procedimientos, donde hay toda la buena intención del central, donde necesitan el marco jurídico definitivamente, donde se han cometido abusos, donde el central ha heredado en muchos casos una pésima administración de algunos jueces de coactiva, de algunas liquidaciones que se han dado en la banca, y todo eso tiene que ser sistematizado para poco a poco ir obviamente haciendo justicia donde se tenga que hacer justicia, insisto, a través de procedimientos o de una reforma legal adecuada. ¿Y por qué una reforma legal si se diera el caso? Porque obviamente para poder suspender, para poder cambiar determinados procesos que están legalmente amparados, como por ejemplo coactivas, se requiere una disposición legal que por lo menos dé algún tipo de transitoriedad. Entonces, por eso es que no descarto que en un momento dado dentro de las propuestas venga una reforma de este tipo. Ok, me queda claro el tema de que hay que evitar que se cuelen en este proceso gente que siempre son vivarachos y que tratan de sacarle provecho. Eso es evidente, hay que controlar eso y evitarlo. Pero hay un gran número de deudores de buena fe. Es que lo que pasa es que yo divido este problema en dos. Uno es el problema de los deudores de buena fe per se, y otro es la acción ilegítima de jueces de coactiva que bajo ningún control han cometido una serie de barbaridades y no rinden cuenta a nadie. Bajo qué administración y bajo qué control están estos jueces. Y en ese sentido sí hay que también ser sensibles porque estos jueces con el poder de la ley pueden cometer cualquier barbaridad. Y usted como abogado me imagino que tiene que también conocer esta situación. Sí, la conocemos, Carlos, y usted la divide en dos, yo la divido en cientos. No tiene idea la ciudadanía la cantidad de casos en particular. Hoy mismo tengo sobre el escritorio algunos aquí en la Asamblea que me han llegado de Machala y de la provincia de Manabí, de casos en particular donde, por ejemplo, gente que entró a hacer un crédito para una camaronera de $100.000, les prestaron los 100.000, avaluaron en esa época la camaronera en 200.000, suficientemente garantía, la recibieron en hipoteca y hoy en día han pagado más de $100.000 de deuda en capital, han perdido la camaronera porque se la han embargado y se la han rematado en $40.000 la entidad en particular y encima siguen debiendo dinero y les tienen embargada la casa. O sea, son cosas ilógicas, pero obviamente cuando involucramos a las autoridades, porque cuando hablamos a los jueces de coactiva, ¿de qué jueces de coactiva estamos hablando hoy? Hablamos de los jueces de coactiva que actúan en el central. Esos son los que tienen que estar actuando responsablemente. ¿Con qué autoridades estamos tratando esta problemática y les estamos trasladando permanentemente la casuística? Con las autoridades del Banco Central, con las principales, con el presidente del directorio, con el gerente general, y no dude usted que, si bien yo digo no puede pasar una instrucción escrita, es un tema, pero obviamente sí tienen que haber trasladado en una reunión, no dudo aquello, porque conozco la responsabilidad que tienen presidente y gerente del Banco Central del Ecuador, tienen que haber trasladado esta preocupación que deviene de la ciudadanía, que la recoge la Comisión de Desarrollo Económico, que la recoge el presidente de la República y además la traslada directamente para que se dé una solución a las autoridades económicas. Así que estamos trabajando en eso. Paciencia, esperamos en los próximos días ser parte de una solución. Gracias, doctor Cassinelli. Queda para otro momento hacer otras preguntas. Realmente no pensaba hacerle estas preguntas, pero ya que me han enviado esta serie de correos y twitters, pues tengo que trasladarle a usted. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Cassinelli. Gracias a usted, Carlos. Hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Primera Hora. Soy Carlos Rabascal. Ya viene Úrsula Sá con más información y noticias. Sigan en la sintonía de CN Plus.